Hola amigos, luego de 7 días nos volvemos a encontrar en este programa hecho a tu medida. Programa muy especial porque trata de nuestra juventud, siempre capaz de asumir cualquier reto. No solo asumirlo, también solucionarlo y llevarlo a vías de hecho, porque somos la juventud que necesita nuestro país. Somos una juventud diversa, espontánea y comprometida con nuestro tiempo. No hay duda alguna de que somos Jóvenes por la vida. Hoy hemos llegado hasta el Instituto Preuniversitario Tomás David Royo Valdés en El Vedado. Hoy compartiremos con estudiantes y jóvenes que pertenecen a un proyecto de promoción y animación de la lectura, El Manuscrito Perdido. La lectura es un hábito de comunicación que permite desarrollar los pensamientos cognitivos e interactivos de cualquier lector, mucho más en niños y jóvenes. ¿Qué opinas de la literatura? Bueno, pienso que la literatura es una salvación para muchas personas, es como una manera de escape, de salir de la realidad, de poder entrar en otros mundos, en otra realidad, por así decirlo. Que es arte, cultura, modo de aprendizaje y historias donde puedes teletransportarte a mundos que tú nunca vas a conocer. Hemos llegado hasta el Instituto Preuniversitario Tomás David Royo Valdés en El Vedado. Aquí estaremos conversando con muchos jóvenes acerca del proyecto El Manuscrito Perdido. A mi lado me encuentro con Luis Alberto, creador de dicho proyecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis, háblame acerca de la idea de cómo surge este proyecto. Bueno, el proyecto El Manuscrito Perdido surge a raíz de mi inclinación hacia la lectura. Soy licenciado en Español Literatura y desde pequeño he sentido una necesidad imperiosa por mantener una vida de conjunto con los libros, porque es una forma de sentirme identificado, de rescatar ese hábito que tan degradado está en la sociedad, sobre todo con el consumo de las redes sociales. Desde mis clases los motivo a ellos. Yo logro que ellos lean las obras literarias que forman parte del canon que se estudia en la enseñanza media y a partir de ahí me tracé la meta de crear este proyecto para promover la literatura y el uso adecuado del idioma español. Comenzó todo en el Instituto Preuniversitario República de Panamá, en Playa, cuando recién llegaba aquí a La Habana. Luego me trasladé a trabajar aquí al Instituto Tomás David Royo Valdés. Me acerqué al director, le planteé mi propuesta y me dijo, tienes puerta abierta para desarrollar el proyecto. Cuando me acerqué a los estudiantes pensé que iba a ser una tarea difícil, sobre todo por la edad que ellos tienen, porque muy pocos tienen el hábito de la lectura, pero no, sin embargo me sorprendí. Me sorprendí porque encontrarme jóvenes que hayan leído autores como Balzac, autores como Isabel Allende, como Gabriel García Márquez, como Alejo Carpentier, en esta edad, que lo hayan leído por placer y no por obligación, ha sido para mí algo maravilloso. En El Manuscrito Perdido se desarrollan disímiles actividades que propician convertir a los jóvenes en lectores reflexivos, críticos y con un vasto conocimiento del arte en sentido general. ¿Qué actividades en específico realiza el proyecto en esas comunidades? Pues el proyecto tiene espacios fijos como son Tras las Huellas Histórico-Literarias. Es un espacio que desarrollamos una vez al mes y va dirigido a llegarnos hasta las comunidades donde existen sitios históricos que guardan estrecha relación con la literatura. La historia, las anécdotas, las personas que están vinculadas con la vida y con la historia de ese sitio se recogen en un folleto que lleva el mismo nombre de la sección. Además, desarrollamos un espacio que se llama Letras Fílmicas, donde una vez al mes analizamos una obra literaria y vemos la película o el material audiovisual de forma general derivado de esta obra literaria y desarrollamos un análisis o un videodebate de ella. Eso en conjunto con los propios jóvenes de la comunidad. Con los jóvenes de la comunidad. Lo hemos desarrollado dentro de la escuela, pero también en casas de los estudiantes y de otros jóvenes de la comunidad. ¿Cuánto amor por la lectura? ¿De dónde viene? Pues de mi abuela.
de mi abuela y de cada uno de los profesores que han transitado por mi vida, sobre todo los profes que fueron los encargados de formarme como licenciado en Español Literatura en la Universidad de Holguín. Si usted fuese a traer un joven a la lectura, ¿qué libro le propondría? Sobre todo El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué? Porque es la primera novela moderna, porque es un libro que contiene muchas historias dentro y que quien no se ha adentrado en la lectura de ese maravilloso libro de Cervantes no es capaz de saber el caudal de conocimientos que encierra. Es leer para cultivarnos, es leer para crecer como profesionales, es leer para ser útiles a la sociedad. Gracias, Luis, por el trabajo que realizas con estos jóvenes para el rescate de la lectura. Nosotros seguiremos conociendo historias de vida aquí en el Instituto Preuniversitario Tomás David Royo Valdés en Jóvenes por la Vida. Un medio de comunicación es un instrumento increíble que ha tenido la humanidad para transmitir conocimiento, para transmitir arte. Creo que la literatura es algo muy importante en la vida de las personas diarias, ya que te permite pensar de otra forma y ver el mundo de otra manera, expresarte, crear, soñar. Acerca a la vida del hombre, sus ideas, sus pensamientos, sentimientos, etcétera, y al contexto que se desarrolla. La literatura es demasiado importante para la vida de nosotros los jóvenes, porque nos enseña demasiadas cosas de nuestro pasado. Es importante, aprendan a leer, a escribir. Nos encontramos con Gabriela. Ella forma parte del proyecto En Manuscrito Perdido. Gabriela, cuéntanos cómo entraste a este proyecto. En un primer momento entramos en este proyecto todos aquellos estudiantes que estábamos interesados en leer y que disfrutábamos de ello, y bueno, así surgió el objetivo principal que tiene el Manuscrito Perdido, que es rescatar el hábito de la lectura, principalmente en jóvenes. ¿Qué le puedes decir a todos los estudiantes, jóvenes, adolescentes que nos están viendo para que se incorporen un poco al hábito de la lectura? Principalmente olvidar el hecho de que la lectura es algo aburrido y monótono y que no es disfrutable a personas jóvenes como nosotros, y existe un libro para cada tipo de persona y cada cual lo que debes encontrar aquel que de verdad lo haga disfrutar. No es que la lectura sea aburrida, es que no han encontrado el libro adecuado para disfrutarlo, y por eso se ha confundido este concepto, y la generación de nosotros los jóvenes ha abandonado tanto este hábito que es tan precioso e importante. Sí, es cierto, para cada persona está su libro ideal. Cuéntame un poco acerca de qué libros te gustan a ti leer. Yo personalmente disfruto mucho de la fantasía y de lo que es la mitología griega, entonces trato de leer libros afines a ello, como varios tipos, como por ejemplo Percy Jackson, Los Héroes del Olimpo y toda esa saga, que es muy interesante y la recomiendo mucho. Súper interesante, me voy a apuntar uno de esos. ¿Y qué actividades han hecho con este proyecto? ¿A qué lugares han ido? Bueno, el proyecto del Manuscrito Perdido ha abarcado varias instituciones que ha visitado para expandir este mensaje que queremos transmitir a todos los jóvenes. Hemos visitado la Unión de Escritores y Artistas, hemos presenciado varias presentaciones de libros, hemos conocido a algunos escritores y así hemos tratado de transmitir este mensaje de la lectura. Gaby, a ver, ¿todos los estudiantes de la escuela pueden pertenecer al proyecto o hay alguna manera específica en la que puedan entrar? ¿Cómo hacen? ¿Cómo vinculan a los demás estudiantes de la escuela? Bueno, a través de estas mismas actividades, todo aquel que esté interesado en unirse al proyecto puede sin ningún problema dirigirse hacia nuestro director, que es el subdirector de nuestro centro, que sin ningún problema va a aceptarlos en el proyecto, todo aquel que esté interesado en la lectura y de también, bueno, compartir hacia los demás. Súper interesante, Gaby. Muchas gracias y seguimos aquí en Jóvenes por la Vida. Y continuamos en Jóvenes por la Vida, esta vez en el Instituto Preuniversitario Tomás David Royo Valdés. Aquí me encuentro con Oslier. Buenas. Buenas. Oslier, háblame un poco acerca de tu interés por la literatura. Bueno, mi interés por la literatura se ve incentivado por el trabajo que hemos realizado aquí en el Círculo de Interés, particularmente por nuestro subdirector, que nos ha inculcado muchos bonitos libros para poder leer. ¿Qué libros te gustan? Por ejemplo, me gustan los libros de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, y los demás policíacos, así por el estilo. ¿Qué tanto ha influido tu familia, digamos que también la escuela, para que te incentiven ese interés por la lectura? Bueno, particularmente en mi familia está mi tío, que es la persona que me compra los libros y me incentiva, o sea, me da esa motivación extra para poder leer de todo tipo. ¿Qué actividades realizan dentro del proyecto para atraer a otros jóvenes, digamos, de aquí del preuniversitario a que sean parte de este proyecto? Bueno, particularmente en mi aula realizamos una interpretación de uno de los actos de la obra Papá Oriol, de Honoré de Balzac,
y así, obras dramáticas, actividades con los demás estudiantes. Oslier, un mensaje a esos jóvenes para poderlos atraer hacia el mundo de la literatura. Bueno, Martí decía que ser culto es la única forma de ser libre y básicamente con la lectura podemos explorar en distintos mundos sin movernos del lugar. Y nosotros seguimos aquí en Jóvenes por la Vida. El proyecto educativo estudiantil El Manuscrito Perdido tiene un alcance comunitario. Estos muchachos llevan la literatura y el buen uso del idioma a lugares claves de la comunidad, como son hogares de ancianos, casas de niños sin amparo familiar, escuelas primarias, centros de trabajo y todo sitio necesitado de soñar. Seguimos conversando con los estudiantes que pertenecen al proyecto El Manuscrito Perdido. Ahora nos encontramos con David. David, estábamos conversando un poco fuera de cámara, que fuiste el último en entrar al proyecto. Cuéntame cómo fue. El director, el líder del proyecto, me pidió que dijera una poesía para un matutino sobre el mártir de la escuela, Tomás David Royo, y tiempo después me dijo, oye, ¿no te interesa entrar al proyecto? Y bueno, dije, ok, y entonces hemos hecho algunas matutinas, algunas actividades, etc. ¿Cómo ha sido tu experiencia dentro del proyecto? Pues ha sido bastante interesante en el sentido de poder conocer a otras personas que les gusta leer, que comparten el hábito de la lectura, que les gustan los mismos temas que yo de conversación. ¿Qué consejo le das a todos los jóvenes que nos están viendo para que se interesen a leer o a pertenecer al proyecto El Manuscrito Perdido o a proyectos similares? Pues le daría el consejo de que buscaran como que su libro afín. O sea, no todos tenemos los mismos gustos, no todos nos impactan los mismos géneros. A algunos lo que a mí me gustaría leer, a otros les parecería aburrido. Entonces, que cada cual encuentre como que el libro o el género que le gusta, que lo entiende, que lo domina, que tiene que ver con él, y ese libro seguramente le va a ayudar. Además, es cuestión de crear un hábito, no tienes que leerte un libro entero en un día, sino ir leyendo poco a poco y así vas cultivando ese hábito. Claro, me hablabas de buscar tu libro perfecto. ¿Qué libro es ese libro perfecto para ti? Cuéntame un poco el género que te gusta. Pues yo soy cristiano y obviamente la Biblia es un libro que me impacta mucho, que me gusta mucho, que tiene que ver mucho con mi vida diaria. Todos los días la leo, todos los días la estudio. Y bueno, fuera de la Biblia, libros cristianos también me gustan mucho los libros históricos, los libros que tienen que ver como que con etapas de la historia, que demuestran otros mundos en este mismo mundo. Me gusta mucho también el género de la fantasía, me gusta la ciencia ficción, como Parque Jurásico, por ejemplo. Súper interesante, David. Muchas gracias. Y seguimos aquí, en Jóvenes por la Vida. Y seguimos conociendo las historias de vida de muchos jóvenes del Instituto Preuniversitario Tomás David Royo Valdés. Me encuentro ahora con Claudia. Sí, muchísimas gracias por la invitación a nuestro proyecto educativo. Es muy importante para nosotros estar aquí en Jóvenes por la Vida, ya que es importante que los jóvenes que nos están viendo y todos los televidentes que nos estén viendo sepan que nuestro proyecto, el carácter que tiene es comunitario para todos los que nos estén viendo y todos los que caminamos, transitamos. Es importante promover el uso de la literatura, de la lectura, ya que pasa desapercibido por muchos y, como decía mi compañera Gabriela anteriormente, pasa como algo muy aburrido y realmente no es así. La literatura te transporta a lugares extraordinarios que no conocemos y justamente en este proyecto hemos participado en muchísimas actividades y justamente participando en conjunto con la biblioteca escolar, ya que queremos promover el uso adecuado de este gran local, de este gran sitio, que tiene que ser más frecuentado por los jóvenes, ya que es más que leer libros de escritores famosos, de escritores cubanos, de escritores internacionales, es más que eso. Es venir aquí, enriquecernos culturalmente, pero también de enseñanza, ya que en cualquier nivel como estudiante podemos venir acá a aprender, pero también a culturalizarnos. Bueno, estamos hablando acerca del proyecto El Manuscrito Perdido, proyecto que pertenece al Instituto Preuniversitario Tomás David Royo Valdés. Claudia, háblame un poco acerca de tu interés por la literatura. ¿De dónde viene? Bueno, la literatura más bien creo que es mi hobby favorito, ya que me hace transportarme a otros sitios que, como decía anteriormente, no conozco, pero también que me hace salir de mi zona de confort e imaginar muchísimo. La literatura es más que poder sentarse a leer, es sentarse, imaginar, conocer y dialogar, aunque no estemos teniendo una conversación verbal, sino no verbal y también visualmente a través de la imaginación.
Cuando duermo, cuando leo, imagino los escenarios que estoy leyendo en el momento y sobre todo me encanta mucho la literatura francesa, esa cultura antigua de Francia me gusta muchísimo y precisamente por eso es mi amor para la literatura. Y es que hablabas de algo muy importante y es que la literatura nos lleva a transportarnos a otros mundos. Háblame del papel que ha jugado tu familia en el rescate del hábito de la lectura. Bueno, yo creo que más bien el espacio creo que me dan, la paz que me dan para poder leer. También creo que es el apoyo, es el diálogo que tenemos frecuentemente con la familia, de que comento lo que leo y me reciben la información con muchísima atención. Y es algo que valoro muchísimo, ya que se siente como si estuvieras dialogando acerca de una obra que conociste leyendo, pero que se siente como si hubieses conocido en persona y lo hubieses bebido en persona. Como estudiante, ¿qué beneficios crees que te trae la literatura para otras materias? Bueno, además de que amplía muchísimo nuestro vocabulario, creo que es muy bueno para la ortografía y para mejorar en cuanto a la comprensión de textos, en el caso del español literatura, de la asignatura español, también para poder escribir muchísimo mejor algunos textos, para la composición de textos. Es muy importante en todos los aspectos, ya que para argumentar, para explicar, todo tiene sus pasos y todo es muy diferente. Y creo que la literatura y la lectura ayuda muchísimo a ello. Háblame un poco ahora acerca de tu papel, o sea, el papel que juegas dentro del proyecto El Manuscrito Perdido. Bueno, yo personalmente llevo las redes sociales, que nos pueden seguir a ellas por Facebook y por Instagram, nos pueden encontrar como El Manuscrito Perdido. Frecuentemente publicamos un video haciéndole una encuesta, una entrevista a algunos estudiantes de acá de la escuela, preguntándoles qué pensaban de la literatura y qué pensaban de la lectura. También hemos publicado en esas redes sociales muchas actividades a las que nos hemos encontrado. Justo también conocimos a la famosísima Nancy Morejón, a muchos escritores cubanos. También estuvimos junto con la Embajada de Hungría en la Sociedad Cultural José Martí, que está acá en El Vedado, y hemos compartido con muchísimas personas que nos han abierto los caminos en cuanto a la literatura y lectura. Muchas gracias, Claudia. Y nosotros seguimos aquí en Jóvenes por la Vida. Continuamos conversando con los estudiantes que pertenecen al proyecto El Manuscrito Perdido. Y ahora nos encontramos con Lady. Lady, cuéntanos cómo surge por ti el interés de pertenecer al proyecto o cómo llega el proyecto a tu vida. Bueno, yo empecé en el proyecto gracias al profesor Luisito, que pasó por las aulas para ver quiénes querían pertenecer, qué nos gustaba de las artes, la música, la literatura, y bueno, yo puse la literatura y él pues creó un grupo y nos unimos a este maravilloso proyecto donde actualmente formo parte y pues eso. Lady, cuéntame qué objetivos tiene trazado el proyecto El Manuscrito Perdido. Bueno, como objetivos en el proyecto tenemos divulgar la literatura tanto a profesores como estudiantes, que conozcan sobre los libros existentes en nuestra biblioteca, que pueden venir aquí, preguntarle a la bibliotecaria cualquier duda que tengan, hacemos debates sobre los libros que hemos leído, tenemos círculos de interés, también concursos, como por ejemplo está el concurso Sabe Más Quien Lee Más, donde tenía como principal objetivo escribir sobre un escritor, 3 libros que hayamos leído de él, y pues hablar sobre qué nos pareció, qué recursos expresivos utilizaba. Y fue muy interesante este concurso, yo participé, hablé sobre la escritora Marta Rojas, y pues que estuvo muy interesante y el proyecto siempre tiene los brazos abiertos para quienes quieran pertenecer. ¿Cómo hacen para vincular a los otros compañeros de la escuela? Bueno, actualmente los estudiantes que quieran pertenecer al proyecto, lo que tienen que hacer es hablar con cualquier miembro o acercarse al profesor Luisito y decirle el interés que tienen por la literatura y pues nada, nosotros los recibimos, van a participar poco a poco en las actividades del proyecto, se van incorporando, incluso pueden ir participando en los matutinos que se realizan en la escuela, en las efemérides y así poco a poco integrándose. Muchas gracias, Lady, ha sido un placer compartir contigo hoy y seguimos aquí en Jóvenes por la Vida. Se conoce que en todo el mundo, Ishel, el audiovisual y las nuevas tecnologías han desplazado al hábito de la lectura, de tal manera que acudir a la literatura parece un anacronismo en este planeta globalizado. Sí, Magdalena, es que tenemos que buscar la manera de que el libro vuelva a retomar el lugar que merece en nuestra sociedad. Y es que, como dijo José Martí, leer es una manera de crecer, de mejorar la fortuna, de mejorar el alma.
Y seguimos en Jóvenes por la Vida conociendo un poco más acerca del proyecto El Manuscrito Perdido. Buenas tardes, Fabi. Buenas tardes. Háblame acerca de tu papel en este proyecto. Yo estuve desde casi los inicios del proyecto, participé en varios matutinos, actividades, hicimos varias entrevistas. Por ejemplo, una sección llamada Letras al Aire, que se graba en Radio Progreso, con el objetivo de promover el uso correcto del idioma español. ¿Cuánto le ha aportado el proyecto a Fabio? No sabe cuánto. Ha sido un proyecto enriquecedor para la cultura personal mía, como estudiante. Ha sido muy conmovedor poder formar parte de un proyecto, de una comunidad, porque nosotros somos una comunidad científica investigativa con carácter comunitario. Es decir, una sociedad científica investigativa con carácter comunitario. Para ti, ¿qué despierta leer? ¿Qué sentimiento despierta cada vez que lees un libro? Leer es como soñar, sentir que estás en otro lugar, distraerte de la realidad, puedes obtener consejos que muchas veces ni siquiera un adulto o otro amigo te podría dar. ¿Qué papel ha jugado la escuela en tu vida como estudiante para el rescate de la literatura en ti y en tus compañeros? Un papel muy grande, porque bueno, en la escuela conocí a mi compañera por la que empecé a leer como tal. Conocí al profe Luisito, el cual es fundador de nuestro proyecto y el que ha sido principal partícipe de mi curso en la literatura. ¿Qué crees del trabajo que se está haciendo para rescatar el hábito de leer? Es un trabajo muy importante porque muchas veces ya no se escucha en los jóvenes como un hobby, como un pasatiempo real la lectura. Dicen cosas como irse de fiesta con amistades, escuchan música, visitar ríos, playas, piscinas, etc. Pero pocas veces realmente desean leer como un hábito o como medio de información. Qué bueno escucharte, Fabio. Un mensaje a esos jóvenes que nos ven para que se inclinen y se sientan interesados por el amor a la lectura. Por supuesto, la lectura no es necesariamente aburrida, es divertida, solo tienes que saber dónde encontrarla. Muchísimas gracias, Fabio. Nosotros continuamos aquí en Jóvenes por la Vida. Continuamos conversando con los estudiantes del proyecto El Manuscrito Perdido y ahora nos encontramos con Carla. Carla, cuéntame, ¿cómo ha sido para ti pertenecer al proyecto El Manuscrito Perdido? Bueno, para mí pertenecer al proyecto Manuscrito Perdido ha sido muy interesante porque hemos compartido mucho de la literatura junto a los demás miembros del proyecto. ¿Qué libros a ti te gusta más leer? ¿Cuáles son los que más te apasionan? Mira, me apasiona mucho la literatura romántica y la fantasía, porque no soy mucho de ciencia ficción y eso. ¿Algún escritor que te guste, que te motive mucho a leer? Shakespeare. ¿Qué actividades has realizado con el proyecto? Junto con el proyecto hemos ido a lugares donde los niños no tienen amparo filial, a círculos infantiles, a hogares de ancianos, a llevar esa literatura que tanto queremos rescatar. Súper interesante también la labor social que tiene el proyecto. ¿Qué consejo le das a todos los jóvenes que nos están viendo y que no logran encontrarse con la lectura para que se vinculen a ella? Mira, que leer no es solamente un poco de letras en un papel, sino es entrar a un mundo donde puedes ampliar tus conocimientos, puedes hablar de varios tipos de temas con las demás personas. Muchas gracias, Carla. Ha sido un placer. Y seguimos aquí, en Jóvenes por la Vida. Y ha llegado el momento más esperado por los jóvenes que nos siguen, aquí donde establecemos ese contacto de tú a tú, donde agradecemos esos mensajes que a diario nos escriben. Recuerden que estamos en Facebook, allí respondemos con el nombre Jóvenes por la Vida. Y recuerden también que nos pueden encontrar en nuestro canal de Telegram con el nombre Seguidores de Jóvenes por la Vida. Ahí encontrarán algunas foticos detrás de cámara y por supuesto un adelanto de ese contenido que tanto a usted le gusta. Y ahora quiero saludar a Alfredo, Yolo y Mónica de la provincia de Pinar del Río. Un saludo también muy especial para la dama del idioma Maricela Escalona, profesora de Español y Literatura. Este programa va dedicado a ella. Y a mí que se me estaba olvidando, no olvide que nos puede encontrar en YouTube. Ahí puedes rememorar algunos programas antiguos. Y también quiero saludar a una fiel televidente de nuestro programa que se llama Alejandra. Un besito para ti. Y recuerde que continuamos aquí en Jóvenes por la Vida. No hay viento que nos desvíe las velas, en agua profunda somos la propela, afilando espuelas, gallos de pelea, no nos desvíe.
desafían cambios de marea. El siglo tararea y somos las letras, las voces retumban, el canto se respeta. Yo vine a entregar mi corazón, estoy hablando de nombre de una generación. A pesar de que nuestro país fomenta el desarrollo de la lectura, no podemos negar de que esto es un hábito que está escaso en los jóvenes, para no decir nulo. Así es, Ichel, por eso es urgente reflexionar y articular estrategias. Es urgente multiplicar y promover espacios como el proyecto El Manuscrito Perdido. Fomentemos el hábito de la lectura, mejoremos la imaginación y la creatividad. Y no olviden ni duden nunca de que somos Jóvenes por la Vida.